paradoja del barbero. Se cuenta que en un pequeño pueblo existía un barbero con una norma peculiar. Él afeitaba a todos los hombres que no se afeitaban a sí mismos, y solo a ellos. Una regla sencilla al principio, casi lógica, hasta que aparece la pregunta que lo desarma todo: ¿quién afeita al barbero? Si se afeita a sí mismo, entonces no debería hacerlo, porque solo atiende a quienes no lo hacen por su cuenta. Pero si no lo hace por su cuenta, entonces debería afeitarse él mismo, porque esa es justamente su obligación. Parece un juego de palabras, pero en realidad es una situación sin salida, un nudo que se aprieta cuanto más intentas desatarlo. La paradoja muestra algo que todos hemos sentido alguna vez, esas situaciones en las que ninguna opción parece correcta del todo. Como cuando intentas cumplir una expectativa que tú mismo te impusiste, pero cada camino que tomas te devuelve al mismo punto. Hay decisiones que se vuelven tan circulares que no importa cómo las mires, siempre acabas regresando a la pregunta inicial. Y en ese movimiento repetido, la mente se cansa, como si estuviera encerrada dentro de una habitación sin puertas. A veces las reglas que seguimos no vienen de un pueblo imaginario, sino de dentro de nosotros. Normas sobre cómo deberíamos ser, qué deberíamos sentir o cómo tendríamos que actuar para estar a la altura de algo. El problema es que ciertas reglas internas pueden volverse imposibles, igual que la del barbero. Exigen algo que no se puede cumplir sin contradecirse. Ser fuerte sin mostrar cansancio, ayudar a todos sin pedir ayuda, ser independiente pero no parecer distante. No porque estemos fallando, sino porque la expectativa en sí misma no funciona. Escuchar esta paradoja con calma ayuda a notar que no todas las preguntas tienen una respuesta perfecta. Y no todas las estructuras que intentamos sostener tienen sentido. A veces seguimos patrones solo porque parecen correctos, sin darnos cuenta de que nos están atrapando en círculos que no llevan a ninguna parte. El barbero no es solo un personaje de un problema lógico, es una imagen de lo que ocurre cuando tratamos de cumplir una norma imposible, una que solo genera más presión cuanto más la obedecemos. La paradoja no invita a buscar una solución, porque no la tiene, sino a reconocer que hay momentos en los que puedes soltar la obligación de ser coherente con algo que no funciona. Y eso puede sentirse liberador. No tienes que resolver todos los dilemas internos, algunos simplemente dejan de pesar cuando dejas de exigirle sentido. Como el barbero, hay situaciones que solo se tranquilizan cuando dejas de tratar de encajarlas en una lógica que nunca fue diseñada para sostenerlas. A veces, la salida no aparece en forma de respuesta, sino como un silencio amable que acepta que ciertas cosas son lo que son, complejas, contradictorias y también humanas. Y está bien que sea así. Paradoja del hotel infinito. Imagina un hotel con infinitas habitaciones, todas ocupadas. A primera vista, pensarías que no hay lugar para nadie más. Sin embargo, la paradoja del hotel infinito, ideada por el matemático David Hilbert, nos muestra algo sorprendente: siempre hay espacio, incluso si llega un nuevo huésped. Si alguien llega, basta con mover al ocupante de la habitación 1 a la 2, al de la 2 a la 3, y así sucesivamente. De esta manera, la habitación 1 queda libre para el nuevo visitante. Parece imposible, pero el concepto de infinito permite que siempre haya lugar, sin importar cuántos lleguen. Esta idea puede desconcertarnos porque nuestra experiencia cotidiana con hoteles y espacios es finita. En la vida real, un lugar lleno no puede recibir más personas, y cada recurso tiene límites. Pero en el mundo de lo infinito, las reglas cambian. La paradoja nos invita a cuestionar nuestras nociones de límites, espacio y posibilidad. Nos recuerda que nuestra mente, acostumbrada a lo finito, a veces se confunde cuando enfrenta conceptos que no se ajustan a la experiencia cotidiana. También nos permite reflexionar sobre la abundancia y la flexibilidad.
Aunque algo parezca completamente ocupado, siempre puede existir un ajuste, un cambio que permita acomodar lo inesperado. Esta idea puede trasladarse a muchas situaciones de la vida. Los problemas que creemos imposibles de resolver a veces encuentran solución si reorganizamos nuestra perspectiva, si movemos las piezas de manera distinta. Lo que parecía cerrado y definitivo puede transformarse en abierto y accesible. La paradoja del Hotel Infinito también nos invita a soltar la rigidez en nuestra manera de pensar. Nos enseña a aceptar que no todo sigue las reglas que conocemos, y que la creatividad surge al observar el panorama desde un ángulo diferente. Incluso cuando creemos que todo está lleno, siempre hay un margen, un espacio potencial para lo nuevo, para lo inesperado. Nos recuerda que la realidad puede ser más amplia de lo que imaginamos y que los límites no siempre son absolutos. Reflexionar sobre esta paradoja genera una sensación de calma y asombro a la vez. Nos invita a confiar en la capacidad de reorganizar, de ajustar y de adaptarnos. Cada desafío puede ser abordado desde otra perspectiva, y aunque todo parezca ocupado o saturado, siempre hay un espacio que podemos descubrir. Es un recordatorio silencioso de que la paciencia y la creatividad permiten abrir caminos incluso donde parecía que no los había, y que la vida, como el Hotel Infinito, ofrece posibilidades más allá de lo que alcanzamos a ver a simple vista. Paradoja del gato de Schrödinger. La paradoja del gato de Schrödinger es un ejemplo que se creó para mostrar lo extraño que puede volverse algo cuando no tenemos toda la información. La idea es fácil de imaginar, hay una caja cerrada y dentro de ella un gato. También hay un pequeño mecanismo que podría activarse o no, dependiendo del azar. Desde afuera, nadie sabe qué ocurrió realmente. Y mientras la caja siga cerrada, parece que existen dos posibilidades al mismo tiempo, que el gato esté bien o que no lo esté. No porque el gato pueda estar en dos estados, sino porque simplemente no sabemos cuál es el verdadero. La paradoja no intenta que pensemos en gatos mágicos. Lo que quiere mostrar es lo incómodo que se siente no tener claridad. Es ese punto en el que una situación puede tomar un camino u otro y, al no ver lo que pasa dentro, todo se queda suspendido. Es como cuando esperas una respuesta importante y, hasta que llega, tu mente imagina muchos finales posibles, aunque ninguno esté confirmado. Mientras la caja está cerrada, no puedes afirmar nada con seguridad. Y eso es exactamente lo que hace que esta paradoja sea tan famosa, refleja lo difícil que es convivir con la incertidumbre. La mente quiere definiciones claras, resultados concretos, algo a lo que aferrarse. Pero a veces, la vida te deja justo en ese espacio indeterminado, donde nada está decidido todavía. Quizás has vivido momentos así. Situaciones donde un mensaje que no llega, un cambio pendiente o una conversación por resolver te deja en pausa. No sabes si todo saldrá bien o si deberás enfrentarte a algo que te cuesta. Y en ese intervalo, tu cabeza corre de un lado a otro, imaginando escenarios que aún no existen. Te tensionas, te adelantas, te desgastas sin saber realmente qué está pasando. La paradoja del gato nos recuerda que, aunque pensemos mil cosas, la realidad no cambia hasta que aparece la información que falta. Abrir la caja, en la vida diaria, significa recibir esa respuesta, tener una prueba, ver un gesto claro, escuchar las palabras que te permiten comprender. Antes de ese momento, lo único seguro es la falta de certeza. Y aunque esto puede sentirse pesado, también puede ser una invitación a respirar distinto. No tienes por qué resolver todo desde la imaginación. No tienes que sostener todas las posibilidades al mismo tiempo. Puedes darte permiso de no saber. Puedes descansar en la idea de que la claridad llegará cuando sea el momento. A veces, la mejor manera de atravesar la incertidumbre es no luchar contra ella. Es aceptar que hay instantes en los que solo puedes esperar con suavidad, sin castigarte por no controlar lo que aún no existe.
Cuando la caja finalmente se abra, encontrarás un único resultado, algo concreto y manejable. Y para entonces, tú también estarás en un lugar más calmado, porque no agotaste tu energía intentando adivinar lo que solo se revela cuando llega el tiempo adecuado. Paradoja de Aquiles y la tortuga. Imagina a Aquiles, rápido y seguro, preparado para correr una carrera contra una pequeña tortuga. Él le da una ventaja al principio, porque confía en su velocidad. En cuanto empieza la carrera, Aquiles avanza con facilidad, pero la paradoja plantea algo curioso. Cuando Aquiles llega al punto donde la tortuga estaba, ella ya avanzó un poco más. Y cuando llega a ese nuevo punto, la tortuga también ha dado otro pequeño paso. Así, cada vez que Aquiles alcanza el lugar anterior, la tortuga sigue un poco más adelante. No importa lo rápido que sea, siempre queda una mínima distancia por recorrer. Es tan pequeña que parece insignificante, pero ahí sigue. Si lo miras con cierta tranquilidad, la historia tiene algo casi familiar. A veces sentimos que corremos hacia algo que creemos tener cerca, y sin embargo siempre aparece un pequeño todavía no. Un paso más por dar, un detalle pendiente, una sensación de que falta un poco para llegar. No es frustración exactamente, es esa mezcla de avance y distancia que todos reconocemos en algún momento. Como si la vida siempre nos pusiera un milímetro más por recorrer. No es una paradoja sobre números, sino sobre expectativas. Aquiles corre seguro de que alcanzará a la tortuga, porque así es en la realidad. Pero la paradoja invita a mirar la situación desde otro ángulo, incluso lo evidente puede contener pequeñas distancias invisibles. Igual que cuando intentas cerrar un ciclo personal y aún queda un detalle que pide un poco más de tiempo. Y esa parte pequeña no significa que estés retrocediendo, solo muestra que avanzar no siempre ocurre en una línea. La imagen de Aquiles corriendo sin detenerse, mientras la tortuga sigue moviéndose despacio, puede sentirse como una metáfora de esos días donde haces todo lo posible y aún así sientes que falta algo por completar. No es que estés fallando, simplemente hay procesos que avanzan al ritmo que necesitan. A veces corren, a veces se arrastran. Y otras veces parecen detenerse, aunque en realidad están cambiando en silencio. La paradoja recuerda que la mente puede atrapar pequeñas distancias y convertirlas en algo más grande de lo que son. En la vida real, Aquiles alcanzaría a la tortuga sin dificultad, pero la idea de siempre falta un paso más puede crear una sensación parecida a la de la carrera interminable. Por eso, escuchar esta historia con calma permite notar algo importante, incluso si algo no se siente terminado, puede estar bien. No hace falta llegar a todas las metas para sentir que avanzas. A veces basta con reconocer que sigues en movimiento, que el camino continúa y que la distancia restante no define tu valor ni tu progreso. La paradoja de Aquiles y la tortuga nos acompaña así, como una invitación suave a aceptar esos pequeños espacios que quedan por cerrar. Porque aunque parezcan infinitos en la teoría, en la vida real se resuelven cuando tienen que hacerlo, sin prisas, sin carreras y sin necesidad de demostrar nada. Paradoja de Epiménides. La paradoja de Epiménides parte de una frase sencilla, pero que ha desconcertado a filósofos y pensadores por siglos: todos los cretenses son mentirosos, pronunciada por un cretense llamado Epiménides. A primera vista parece una afirmación directa, pero cuando se analiza más a fondo surge la contradicción. Si Epiménides dice la verdad, entonces, siendo el mismo cretense, estaría mintiendo, porque dice que todos los cretenses mienten. Y si miente, entonces su declaración no es cierta, lo que abre un círculo lógico que no se cierra de manera sencilla. Es un ejemplo clásico de autorreferencia, donde una afirmación se dirige a sí misma, generando una tensión entre verdad y falsedad que nos hace reflexionar sobre los límites de lo que podemos afirmar.
Esta paradoja no es solo un juego abstracto de lógica, sino un espejo de cómo las palabras y las ideas pueden complicarse incluso cuando parecen simples. Nos muestra que lo que creemos evidente puede tornarse confuso si observamos con atención los detalles y el contexto. Cada palabra, cada afirmación, puede contener capas de significado que no captamos a primera vista, y esta paradoja nos invita a mirar más despacio y con curiosidad antes de aceptar algo como absoluto. En la vida cotidiana, la paradoja de Epiménides aparece de manera más sutil, pero no menos importante. Cuando escuchamos generalizaciones, afirmaciones categóricas o juicios sobre nosotros mismos o los demás, es común aceptar lo que se dice sin cuestionarlo. Pero esta paradoja nos recuerda que incluso una frase simple puede esconder contradicciones internas. Nos enseña a no tomar todo al pie de la letra y a considerar la complejidad de las palabras y los conceptos, especialmente cuando se refieren a grupos o categorías amplias. Además, nos muestra que el lenguaje y el pensamiento humano tienen límites naturales. La forma en que expresamos ideas puede generar paradojas sin que nadie lo busque deliberadamente, y entender esto nos permite ser más cuidadosos al comunicar y al interpretar. Nos invita a cultivar la paciencia y la observación, y a reconocer que algunas afirmaciones no tienen respuestas claras ni definitivas, sino que requieren reflexión y apertura mental para comprender la tensión que contienen. La paradoja de Epiménides no pretende confundir, sino enseñarnos a cuestionar y a profundizar en lo que escuchamos o decimos. Es un recordatorio de que la verdad puede ser más flexible de lo que parece y que nuestras certezas no siempre son absolutas. Observar con calma, aceptar la incertidumbre y prestar atención a los matices nos ayuda a navegar mejor por los enredos del pensamiento y a valorar la claridad y la honestidad, incluso cuando los conceptos se vuelven complicados. Paradoja de la omnisciencia. La paradoja de la omnisciencia nos plantea una pregunta que parece sencilla pero se complica al pensarlo. Si alguien lo sabe todo, ¿puede realmente predecir cada elección que hacemos y cada pensamiento que tenemos? Imagina a alguien con un conocimiento total del pasado, presente y futuro. Si esa persona o entidad conoce exactamente qué harás mañana, ¿tus decisiones son realmente libres o ya están determinadas por ese conocimiento? La paradoja surge al intentar reconciliar la libertad con el conocimiento absoluto. Lo interesante es que, a nivel práctico, todos enfrentamos versiones más pequeñas de esta paradoja en nuestra vida diaria. Cuando creemos conocer a alguien perfectamente, anticipamos sus reacciones y tomamos decisiones basadas en esa suposición. Aunque no sea omnisciencia total, sentimos la tensión entre lo que creemos que sabemos y la verdadera libertad de elección de los demás. La paradoja nos invita a observar cómo la certeza aparente puede influir en la percepción de control y en la forma en que actuamos. Además, esta idea nos hace reflexionar sobre la relación entre conocimiento y responsabilidad. Si alguien supiera todo, ¿qué papel tendría la intención, el error o la sorpresa? La vida cotidiana nos recuerda que no existe tal conocimiento absoluto. La incertidumbre, la improvisación y la imprevisibilidad forman parte de nuestra experiencia. Sin embargo, imaginar la omnisciencia nos ayuda a explorar cómo valoramos nuestra libertad, nuestra capacidad de decidir y cómo nos relacionamos con aquello que creemos conocer. Aún así, la paradoja no busca resolver un dilema matemático o filosófico, sino ofrecernos un espacio para la contemplación. Nos invita a observar la tensión entre certeza y libertad, entre lo predecible y lo espontáneo, y cómo esta tensión influye en nuestra percepción de la vida y nuestras decisiones. Pensar en la omnisciencia nos recuerda que incluso en lo que creemos seguro, siempre hay un margen para la sorpresa y la adaptación. Por último, aunque la idea de alguien que lo sabe todo pueda parecer distante o abstracta, tiene un efecto directo en nuestra forma de pensar.
Nos recuerda que la vida no puede reducirse a fórmulas exactas y que nuestra capacidad de actuar, improvisar y equivocarnos es parte de la riqueza de la experiencia humana. La paradoja de la omnisciencia nos muestra que el conocimiento completo y la libertad absoluta parecen irreconciliables, y que en esa tensión, nuestra mente encuentra un espacio para crecer, reflexionar y comprender mejor la complejidad de las decisiones y la vida misma. Paradoja de la felicidad. La paradoja de la felicidad es fascinante porque nos muestra que, a veces, cuanto más intentamos sentirnos felices, más difícil parece lograrlo. La mente humana funciona de manera curiosa. Cuando nos obsesionamos con alcanzar la felicidad, podemos terminar sintiéndonos frustrados o insatisfechos. Es como tratar de atrapar agua con las manos. Cuanto más fuerza hacemos, más se escapa entre los dedos. Esta paradoja nos recuerda que la felicidad no siempre es algo que se pueda forzar ni controlar. Surgen momentos de bienestar de manera más natural cuando dejamos de presionarnos y damos espacio a lo simple: caminar, escuchar música, tomar un respiro profundo o tener una conversación tranquila con alguien cercano. Cuando nos enfocamos demasiado en la idea de debería ser feliz, podemos perder de vista estas pequeñas experiencias que, en realidad, construyen la sensación de alegría. En la vida diaria, tendemos a comparar nuestro bienestar con el de los demás, y esto puede aumentar la sensación de carencia o insuficiencia. La paradoja nos enseña que la verdadera felicidad aparece cuando dejamos de medirnos con estándares externos y nos conectamos con lo que sentimos en nuestro propio ritmo. No es un destino lejano, sino un acompañante silencioso que se manifiesta cuando prestamos atención a nuestra vida sin exigir resultados inmediatos. Otro aspecto importante de esta paradoja es el equilibrio emocional. Buscar la felicidad todo el tiempo puede volverse agotador, mientras que aceptar los altibajos emocionales nos permite disfrutar de los momentos de alegría con mayor intensidad. La tristeza, el cansancio o la calma forman parte del mismo tejido que hace que la felicidad se perciba con más claridad y profundidad. Aprender a integrar estas emociones, sin resistirnos ni juzgarlas, nos ayuda a sentir un bienestar más genuino y sostenido. De manera más práctica, podemos aplicar la paradoja observando nuestras expectativas. Cada vez que notemos que nos presionamos demasiado por ser felices, podemos pausar, respirar y permitirnos simplemente estar presentes. Al hacerlo, reducimos la tensión interna y dejamos que la alegría surja de manera natural, sin forzarla. La paradoja de la felicidad nos recuerda que a veces es el acto de soltar la búsqueda intensa lo que nos acerca más a la sensación que realmente buscamos. Así, esta paradoja funciona como un recordatorio amable. La felicidad no es un objetivo rígido que deba alcanzarse a toda costa, sino un acompañante silencioso que aparece cuando nos permitimos vivir, sentir y observar nuestras experiencias con suavidad. Prestar atención a los pequeños momentos, a lo cotidiano, y aceptar nuestras emociones sin presionarnos, nos ayuda a conectar con un bienestar más profundo y auténtico, sin necesidad de buscarlo desesperadamente. Paradoja de la flecha. Imagina que lanzas una flecha hacia un objetivo. A simple vista, todos sabemos que se mueve y eventualmente llega a su destino. Pero la paradoja de Zenón nos invita a mirar más de cerca, con calma, y cuestionar lo que damos por sentado. Si dividimos el tiempo en instantes muy pequeños, en cada instante la flecha parece estar en un lugar fijo, sin moverse. Y si en cada instante no se mueve, surge la pregunta: ¿cómo es posible que, al juntar todos los instantes, la flecha realmente avance y alcance el objetivo? Esta idea puede parecer extraña, incluso desconcertante. Observamos el movimiento todo el tiempo en nuestra vida diaria, pero al analizarlo con detenimiento, la realidad se vuelve más compleja de lo que parecía. La paradoja nos recuerda que la forma en que percibimos las cosas depende de cómo las miramos,
si nos enfocamos en los detalles minúsculos, algo evidente puede volverse confuso, y lo que parece imposible puede tener sentido si cambiamos la perspectiva. También nos enseña que mirar solo las partes no siempre nos revela todo sobre el conjunto. Cada instante de la flecha parece detenido, pero la trayectoria completa fluye hacia adelante. Es un recordatorio de que tanto los detalles como la visión general son importantes, y que ambos nos cuentan cosas diferentes sobre la misma situación. A veces, la calma se encuentra al permitir que las piezas encajen en su momento, sin tratar de forzar la comprensión instantánea. Además, la paradoja de la flecha tiene una lección silenciosa sobre el tiempo y la paciencia. En la vida, solemos querer ver resultados inmediatos y sentimos que nada avanza cuando observamos los pequeños pasos. La flecha nos enseña que, aunque cada instante parezca quieto, el movimiento continúa y el objetivo se va alcanzando poco a poco. No es necesario apresurarse ni forzar el proceso, todo sigue su curso de manera constante, aunque no lo notemos de inmediato. Reflexionar sobre esto genera una sensación de tranquilidad. Nos invita a confiar en los procesos naturales, a aceptar que el avance puede ser silencioso y constante, y a encontrar calma en la espera. Cada pequeño momento puede parecer estático, pero al unirlos, descubrimos que hay un flujo, una dirección y un propósito implícito. La flecha sigue su camino, y nosotros podemos aprender a observar y acompañar ese movimiento, dejando que todo suceda a su ritmo, sin prisas, con la serenidad de quien sabe que el avance verdadero no siempre se mide por la velocidad sino por la constancia y la paciencia. Paradoja de la omnipotencia. La paradoja de la omnipotencia se formula con una pregunta sencilla que, sin embargo, enreda a cualquiera que la piense con calma. Si un ser pudiera hacerlo todo, ¿podría crear algo que no pudiera hacer? Por ejemplo, ¿podría crear una piedra tan pesada que él mismo no pudiera levantar? Si la respuesta es sí, dejaría de ser omnipotente al no poder levantarla. Si la respuesta es no, tampoco sería omnipotente porque habría algo que no puede crear. A primera vista parece un juego de palabras, pero en realidad muestra un límite curioso, incluso una idea tan grande como poder ilimitado se rompe cuando se lleva al extremo. Es como si el concepto se doblara sobre sí mismo y mostrara una grieta que no habíamos visto. La paradoja no busca cuestionar creencias, sino señalar que hay preguntas que simplemente no pueden resolverse dentro de su propia lógica. Cuando se explica de forma sencilla, queda más clara. Si defines poder total como la ausencia completa de límites, la paradoja te recuerda que la falta absoluta de límites también es un límite en sí misma. Suena extraño, pero lo vivimos a diario sin notarlo. A veces queremos hacerlo todo, llegar a todo, responder a todo, ser capaces de cualquier cosa, y en ese intento por abarcar más de lo que podemos, terminamos atrapados en una contradicción parecida. La vida nos muestra que incluso lo que consideramos fuerza tiene sus fronteras naturales. Nadie puede ser infinitamente productivo, infinitamente disponible, infinitamente perfecto. Y que no podamos con todo no significa falta de valor, significa simplemente que somos humanos. La paradoja de la omnipotencia, sin querer, termina siendo un recordatorio de eso. También revela algo más suave. Cuando aceptas que no puedes estar en todas partes ni resolverlo todo, aparece un descanso interno. Una especie de alivio. La tensión de querer abarcar demasiado se afloja, y la mente encuentra un ritmo más amable. A veces no es el poder lo que calma, sino la aceptación de tus propios límites. Curiosamente, esta paradoja invita a pensar en lo contrario, en cómo la fuerza real suele mostrarse no cuando lo haces todo, sino cuando eliges dónde poner tu energía. Cuando reconoces que sí puedes atender y que no te corresponde sostener. Ese equilibrio es lo que vuelve sostenible cualquier esfuerzo.
En el fondo, la paradoja de la omnipotencia no nos habla de seres perfectos, sino del sentido de ser finito. De cómo, dentro de nuestras posibilidades, encontramos dirección. Y de cómo esa limitación, lejos de ser un obstáculo, puede convertirse en una forma de cuidado hacia ti mismo. No necesitas poder con todo para estar bien. Basta con poder contigo, con honestidad y con calma. Paradoja del huevo y la gallina. La paradoja del huevo y la gallina es una de las más antiguas y conocidas. A simple vista parece un juego de palabras. ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? Pero al observarla con más atención, revela algo más profundo sobre causa y efecto, inicio y consecuencia. Esta pregunta ha acompañado a filósofos y científicos durante siglos porque, aunque parece simple, desafía nuestra manera de pensar linealmente, asumir que siempre hay un principio claro y un final definido. En la vida cotidiana, esta paradoja nos hace notar que muchas situaciones no tienen un punto de partida evidente. Por ejemplo, cuando analizamos relaciones, hábitos o eventos históricos, a menudo no podemos identificar con claridad qué causó qué. ¿La tristeza genera aislamiento o el aislamiento genera tristeza? ¿El miedo impulsa la duda o la duda alimenta el miedo? La paradoja del huevo y la gallina nos recuerda que algunas cosas son circulares, interdependientes, y que intentar separarlas estrictamente puede confundirnos más que aclararnos. Además, esta paradoja nos invita a aceptar la incertidumbre como parte natural del mundo. No siempre hay un origen único y definido, y no siempre podemos encontrar respuestas absolutas. En lugar de frustrarnos buscando un principio inmutable, podemos aprender a observar los ciclos y los patrones que se repiten, reconociendo cómo cada elemento influye en los demás. La gallina y el huevo se convierten entonces en símbolos de interconexión, un recordatorio de que la vida se mueve en espirales y relaciones complejas, donde todo tiene un efecto sobre todo lo demás. Otro aspecto fascinante es cómo esta paradoja combina lo concreto con lo abstracto. Por un lado, hablamos de un objeto físico, un huevo, y de un ser viviente, la gallina. Por otro, se transforma en metáfora de causas, consecuencias y el flujo de la vida. Nos hace cuestionar nuestra necesidad de respuestas simples, y nos enseña que algunas preguntas son valiosas no por la solución que ofrecen, sino por la reflexión que provocan. Mientras meditas sobre cuál fue primero, tu mente empieza a percibir la complejidad de los ciclos naturales y de tus propias experiencias. En definitiva, la paradoja del huevo y la gallina nos muestra que algunas verdades no son lineales. La vida, nuestras decisiones y nuestras emociones a menudo funcionan en bucles, donde cada parte depende de la otra. Observar estas conexiones con calma nos permite aceptar la incertidumbre sin ansiedad y nos recuerda que, a veces, el valor no está en saber qué vino primero, sino en comprender cómo todo se relaciona y se influye mutuamente. Paradoja del mentiroso. La frase siempre miento parece simple, pero en cuanto la escuchas con calma, algo no encaja del todo. Si quien la dice está mintiendo, entonces la frase debería ser falsa, pero si es falsa, significa que no siempre miente. Y si no siempre miente, quizá en este momento está diciendo la verdad. La mente intenta ordenar el rompecabezas, pero cada vez que encaja una pieza, otra se mueve. Es como una puerta que no termina de abrirse del todo, cuanto más la empujas, más notas que algo sigue trabado. Esta paradoja muestra una cosa curiosa, incluso las ideas más sencillas pueden volverse confusas cuando se las mira demasiado de cerca. Y eso, en realidad, se parece mucho a lo que pasa dentro de nosotros. A veces una emoción o un pensamiento parece muy claro al principio, pero cuando intentas explicarlo o comprenderlo, se vuelve más complicado. Es como si las palabras no alcanzaran a describir lo que realmente sientes. La paradoja del mentiroso no trata solo de la lógica,
también refleja cómo la mente puede enredarse cuando intenta definir verdades absolutas. Cuando escuchas esa frase, es fácil imaginar el ciclo: si es verdad, entonces es mentira; si es mentira, entonces es verdad. Un bucle suave, casi hipnótico, que te recuerda que la realidad no siempre funciona como un rompecabezas perfecto. No todo tiene una respuesta cerrada. Hay cosas que simplemente existen en ese espacio intermedio donde nada termina de ser una cosa ni la otra. Y, aún así, la vida sigue, la respiración continúa, y la mente aprende a convivir con esas pequeñas contradicciones que no hacen daño, solo acompañan. A veces intentamos definirnos con frases que suenan firmes: siempre soy así, nunca hago esto, yo soy de esta manera. Pero la vida demuestra que nadie cumple con esas etiquetas al 100%. Igual que la paradoja del mentiroso, nuestras declaraciones más fuertes suelen romperse cuando las miramos con calma. No porque estemos mintiendo, sino porque somos más amplios y cambiantes de lo que creemos. La frase "siempre miento" se derrumba porque nadie es siempre algo. Mientras escuchas estas palabras, quizá puedas notar lo curioso que es que una afirmación tan corta pueda abrir tantas preguntas. No hace falta resolverla, basta con observarla. Igual que observas un pensamiento que pasa, una emoción que sube y baja, o un recuerdo que aparece sin pedir permiso. A veces, las cosas simplemente están ahí, sin una conclusión clara, pero sin causar ningún conflicto real. La paradoja del mentiroso nos recuerda, con suavidad, que no todo necesita una respuesta definitiva para tener sentido. La mente puede descansar incluso en medio de lo que no termina de encajar. Y en ese descanso aparece algo valioso: la posibilidad de mirar las cosas sin presionarlas, sin exigirles claridad total, dejando que sigan su curso mientras tú encuentras un poco más de calma. Paradoja de la autocompasión. La paradoja de la autocompasión es fascinante. Cuando nos exigimos demasiado y somos muy duros con nosotros mismos, a menudo caemos en más errores o sufrimos más. En cambio, al permitirnos tratarnos con amabilidad y comprensión, nuestra capacidad de actuar con claridad y resolver problemas mejora. Es curioso cómo la suavidad hacia uno mismo, que puede parecer debilidad, en realidad fortalece nuestro equilibrio interno. Este principio nos recuerda que la autocompasión no significa excusarnos o renunciar a crecer. Más bien, implica reconocer que todos enfrentamos dificultades y que equivocarse es parte de ser humano. Al aceptarnos sin juicio, reducimos la presión interna que genera estrés, ansiedad o frustración. La mente encuentra entonces espacio para pensar con calma y actuar con más serenidad. En la práctica, podemos notar la diferencia en situaciones cotidianas: un error en el trabajo, una discusión con alguien cercano o una meta que no alcanzamos. Si nos castigamos mentalmente, los sentimientos negativos se intensifican y el problema parece mayor. Si, por el contrario, nos hablamos con ternura, reconociendo que hicimos lo mejor posible en ese momento, la carga emocional disminuye y la perspectiva se amplía. La paradoja se vuelve evidente: al cuidarnos y tratarnos bien, en lugar de presionarnos, somos más capaces de cambiar, aprender y avanzar. La autocompasión se convierte en una herramienta poderosa que no solo alivia el malestar inmediato, sino que también mejora nuestro desempeño y nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. No se trata de ignorar los errores ni de negar las emociones difíciles. Más bien, implica observarnos, aceptar lo que sentimos y acompañarnos en el proceso de corregir y aprender. Cada pequeño gesto de comprensión hacia nosotros mismos genera un efecto acumulativo, calmando la mente y abriendo espacio para decisiones más conscientes y equilibradas. Así, esta paradoja nos enseña que la fuerza no siempre viene del esfuerzo extremo o de la autoexigencia constante, sino de la flexibilidad, la paciencia y la gentileza que nos brindamos.
La autocompasión nos ayuda a encontrar un equilibrio donde la mente se siente más ligera, la toma de decisiones más clara y las emociones más estables. Al integrar esta idea, podemos experimentar una calma interna que no depende de las circunstancias externas. Aprender a ser nuestro propio apoyo nos permite enfrentar la vida con mayor resiliencia, suavidad y confianza, descubriendo que cuidar de uno mismo es, de hecho, la base para poder avanzar con seguridad y claridad. Paradoja de la información infinita. La paradoja de la información infinita surge cuando nos enfrentamos a la idea de que siempre hay más por conocer de lo que podemos procesar. Imagina intentar leer todos los libros del mundo, absorber cada noticia o comprender cada concepto posible. Por más que te esfuerces, siempre habrá algo que se escape. Esta paradoja nos invita a reconocer los límites de nuestra mente frente a la vastedad del conocimiento, sin que eso signifique frustración, sino aceptación de la inmensidad que nos rodea. Aunque pueda parecer un tema abstracto, la paradoja se refleja en situaciones cotidianas. Al aprender un nuevo tema, siempre descubrimos que hay más detalles, más perspectivas, más matices de los que podíamos imaginar. Nos recuerda que la comprensión total es inalcanzable y que la búsqueda de información puede volverse interminable. A la vez, esta conciencia puede ser liberadora, nos enseña que no es necesario abarcarlo todo, que podemos enfocarnos en lo relevante y disfrutar del proceso de descubrimiento sin la presión de completarlo. Esta paradoja también nos hace reflexionar sobre la relación entre curiosidad y paciencia. Cada dato, cada experiencia, cada aprendizaje es un paso dentro de un flujo continuo. No existe un final absoluto al conocimiento, sino momentos de claridad y comprensión que nos permiten avanzar sin agotarnos. Al observar esto con calma, entendemos que el valor no está en acumular información sin fin, sino en integrar lo que podemos, en conectar ideas y extraer sentido a partir de ellas. Por otro lado, la paradoja de la información infinita nos recuerda que el exceso de datos puede ser desorientador. Cuando intentamos absorber demasiado de golpe, la mente se fatiga y la atención se dispersa. Aprender a filtrar, priorizar y descansar se convierte en una forma de sabiduría práctica. Reconocer los límites de nuestro enfoque y aceptar que no podemos saberlo todo nos permite tomar decisiones más conscientes y vivir con menos ansiedad frente a la abundancia de información. En esencia, esta paradoja nos enseña a encontrar equilibrio entre curiosidad y descanso, entre deseo de saber y aceptación de límites. Nos invita a contemplar la inmensidad sin sentirnos abrumados, y a valorar la profundidad de lo que comprendemos en lugar de preocuparnos por la infinitud que nos rodea. Es un recordatorio suave de que avanzar paso a paso, con atención y calma, es más valioso que intentar abarcarlo todo de una sola vez. Paradoja de la elección. La paradoja de la elección nos muestra algo que, al principio, parece contradictorio. Mientras más opciones tenemos, a veces nos sentimos menos felices y más inseguros. Elegir debería ser liberador, pero con demasiadas alternativas puede volverse agotador. Imagina un supermercado con solo 5 tipos de chocolate. La decisión es sencilla, rápida, casi natural. Ahora imagina 100 tipos de chocolate distintos. La decisión se vuelve difícil y una vez tomada, es común sentir que tal vez escogimos mal. El fenómeno se explica de manera simple. Nuestro cerebro no solo evalúa la opción que elegimos, sino que inconscientemente compara con todas las que dejamos de lado. Con pocas opciones, esa comparación es mínima. Con muchas, cada elección deja un rastro de dudas. ¿Habría sido mejor aquella otra opción? Esa sensación puede generar insatisfacción, ansiedad y un pequeño peso emocional que no aparece cuando las alternativas son limitadas. La paradoja de la elección no dice que tener opciones sea negativo. Tener libertad es valioso y necesario.
pero nos invita a reflexionar sobre cómo procesamos lo que está disponible. A veces, reducir opciones de manera consciente, aunque sea temporal, puede generar una sensación de calma y claridad. No se trata de renunciar a la libertad, sino de proteger nuestro bienestar mientras tomamos decisiones importantes. Además, esta paradoja refleja un patrón que vemos a diario en otros aspectos de la vida. Desde elegir qué comer hasta decidir cómo pasar el tiempo o con quién relacionarnos, la abundancia puede generar tensión interna. Lo curioso es que nuestra mente tiende a confundir cantidad con calidad, más opciones no siempre equivalen a mejor. Y reconocer esta dinámica permite acercarnos a nuestras decisiones con menos presión y más tranquilidad. También revela algo sobre la gratitud y la aceptación. Cuando elegimos entre muchas alternativas, enfocarnos en lo positivo de la opción tomada nos ayuda a liberarnos de la comparación constante. Así, la elección deja de ser una fuente de estrés y se convierte en un acto consciente, donde disfrutamos lo que tenemos en lugar de lamentarnos por lo que quedó fuera. La paradoja de la elección, entonces, nos recuerda que la libertad y la satisfacción no dependen solo de la cantidad, sino de cómo experimentamos lo que elegimos. Nos enseña a respirar un poco más profundo antes de decidir, a valorar lo que tenemos frente a nosotros y a aceptar que no siempre hay una respuesta perfecta. Y esa aceptación, suave y consciente, trae una sensación de calma inesperada, como un pequeño respiro en medio de tantas posibilidades. Paradoja de la predicción autocumplida. La paradoja de la predicción autocumplida ocurre cuando una afirmación sobre el futuro, simplemente al ser creída o difundida, termina provocando que se haga realidad. Por ejemplo, si alguien dice que un proyecto va a fracasar y todo el equipo empieza a dudar y actuar con cautela o desánimo, el resultado puede ser que efectivamente fracase, no por la predicción en sí, sino por la influencia que tuvo sobre el comportamiento de las personas. La paradoja nos muestra cómo la expectativa puede moldear la realidad de manera silenciosa pero poderosa. Este fenómeno aparece en muchas situaciones cotidianas. Puede ser un rumor sobre el comportamiento de una persona, una predicción sobre la economía o incluso pensamientos internos sobre nuestra propia vida. Lo curioso es que la paradoja no depende de la veracidad de la predicción, sino de cómo la creencia en ella modifica las acciones de quienes la reciben. En otras palabras, la simple anticipación genera un efecto tangible, transformando la teoría en práctica sin que intervenga ninguna fuerza externa. Pensando un poco más allá de lo obvio, la paradoja nos invita a observar cómo nuestras propias expectativas y las de quienes nos rodean pueden tener consecuencias reales, incluso cuando creemos que solo son ideas. Esto nos muestra la delicadeza de la influencia. Una mente, un grupo de personas o incluso la sociedad en general puede crear el futuro sin proponérselo, solo por la fuerza de la creencia. La paradoja, entonces, es un recordatorio de que los pensamientos y palabras importan, no porque tengan un poder mágico, sino porque afectan la manera en que actuamos y reaccionamos. Además, esta paradoja nos ayuda a reflexionar sobre la importancia de elegir nuestras expectativas con cuidado. A veces, al preocuparnos por lo que podría salir mal, inconscientemente abrimos la puerta a que ocurra. De un mismo modo, una expectativa positiva, confiada y moderada puede propiciar que las cosas salgan mejor de lo esperado. La paradoja de la predicción autocumplida no nos enseña a manipular la realidad, sino a ser conscientes de cómo nuestras creencias y actitudes influyen en el desarrollo de los acontecimientos, con suavidad y sin presión. Por último, aceptar esta paradoja puede generar calma y reflexión. Nos invita a observar nuestras predicciones internas y externas sin juzgarlas ni obsesionarnos con ellas, reconociendo su efecto potencial, pero también nuestra capacidad de actuar con claridad. Así, incluso una paradoja que parece desafiar la lógica se convierte en una oportunidad para entender mejor cómo la mente interactúa con la vida,
y cómo nuestras creencias, cuando se gestionan con atención y serenidad, pueden acompañarnos en lugar de condicionarnos. Paradoja de la sorpresa. La paradoja de la sorpresa se presenta de manera simple pero desconcertante. Alguien te dice que recibirás una sorpresa, pero que no podrás saber cuándo ocurrirá. Por más que trates de anticiparla, cada intento de adivinarla fracasa. La idea central es que mientras sepas que algo va a suceder, deja de ser inesperado, y si realmente es inesperado, no puedes preverlo. Este juego de lógica muestra cómo nuestra mente lucha por combinar certeza y sorpresa al mismo tiempo. En la práctica, la paradoja refleja algo muy humano, nuestra dificultad para aceptar que no todo está bajo control. Intentamos planear cada detalle de nuestra vida, anticipar los resultados y evitar lo desconocido. Sin embargo, la sorpresa nos recuerda que algunas cosas no pueden calcularse ni preverse y que parte de la experiencia surge precisamente de no saber qué vendrá. Cada intento de organizar lo inesperado se enfrenta con su propia imposibilidad. La tensión que genera esta paradoja también tiene que ver con la curiosidad. Saber que algo va a suceder, pero no saber cuándo, mantiene la mente activa y atenta. Por más que quieras anticiparte, el núcleo de la sorpresa se mantiene fuera de tu alcance. Esto provoca una mezcla de expectativa y desconcierto que no se resuelve con esfuerzo, solo puede experimentarse. Así, la paradoja se convierte en un recordatorio de que la anticipación y la incertidumbre pueden coexistir, aunque nos resulte incómodo. Al reflexionar sobre este fenómeno, se puede observar cómo la sorpresa influye en la manera en que vivimos los eventos cotidianos. Cada experiencia inesperada, por pequeña que sea, despierta atención y nos obliga a salir del modo automático. La imposibilidad de preverla nos enseña a mantener flexibilidad mental y a recibir lo que llega con curiosidad en lugar de resistencia. Incluso situaciones simples como un mensaje inesperado o una noticia repentina contienen este aprendizaje, parte de su valor radica en que no se podía anticipar. Finalmente, la paradoja de la sorpresa nos invita a mirar la vida con cierta ligereza. No todo necesita planearse ni controlarse. Algunas experiencias solo pueden disfrutarse cuando se dejan fluir sin tratar de adivinarlas ni manipularlas. La sorpresa nos recuerda que aceptar la incertidumbre también es una forma de aprender, crecer y vivir más plenamente. Entender esta paradoja desde la calma nos permite recibir lo inesperado sin tensión, reconociendo que no prever cada detalle no disminuye la riqueza de la experiencia, sino que la potencia. Paradoja de las probabilidades condicionales. La paradoja de las probabilidades condicionales muestra algo que parece simple a primera vista, pero que confunde incluso a quienes creen entender de números. Imagina que tienes información parcial sobre un evento y, a partir de ella, intentas calcular la probabilidad de que ocurra otro hecho relacionado. Lo curioso es que, dependiendo de cómo se interprete la información disponible, la probabilidad puede cambiar de manera inesperada, aunque no haya cambiado nada en la realidad. Esta paradoja nos recuerda que nuestra percepción de las probabilidades depende de lo que sabemos y de cómo usamos ese conocimiento, más que de los hechos en sí. Por ejemplo, supongamos que estás buscando a alguien en un grupo y sabes que cierta característica aumenta la posibilidad de encontrarlo. Si analizas solo la información disponible, tu mente puede concluir que la probabilidad es mayor o menor, según cómo interpretes los datos. Aunque los números parezcan claros, el simple cambio en la forma de considerar la información altera la conclusión. Esto revela que nuestras decisiones, basadas en lo que creemos saber, pueden ser más inciertas de lo que pensamos. La paradoja también pone en evidencia cómo la intuición humana a veces falla con las estadísticas. Tendemos a pensar que más información siempre aclara las probabilidades, pero en la práctica puede confundirnos.
Al introducir condiciones o contextos distintos, nuestra mente puede producir resultados que parecen contradictorios. La paradoja enseña que lo que parece lógico desde un ángulo puede ser completamente diferente desde otro, sin que haya un error real en los números. Es un recordatorio de que la interpretación importa tanto como la información en sí. Más allá de los números, esta paradoja nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos la incertidumbre en la vida diaria. A menudo tomamos decisiones basadas en información incompleta y creemos que estamos seguros de nuestros cálculos. La paradoja nos recuerda que siempre hay margen para la sorpresa, para el error o para resultados inesperados, y que nuestra sensación de certeza puede ser ilusoria. Comprender esto no busca generar miedo, sino una aceptación serena de que la vida no siempre se puede predecir con exactitud. Al final, la paradoja de las probabilidades condicionales nos enseña a mantener la mente abierta y flexible. Saber que nuestras conclusiones pueden cambiar según el contexto nos ayuda a escuchar, observar y adaptarnos sin rigidez. Nos recuerda que la vida es compleja y que incluso lo que parece seguro puede contener matices que solo se revelan cuando nos detenemos a examinarlo con calma. La próxima vez que enfrentes incertidumbre o tomes decisiones basadas en información parcial, piensa en esta paradoja: la claridad no siempre está en los números, sino en la forma en que los interpretamos y aceptamos la posibilidad de lo inesperado. Paradoja de las dos cajas. La paradoja de las dos cajas es un clásico ejemplo que nos invita a reflexionar sobre la información, la decisión y lo inesperado. Imagina que frente a ti hay dos cajas, una contiene una suma segura de dinero, mientras que la otra contiene una cantidad desconocida que podría ser mayor o menor. La cuestión no es solo elegir una caja, sino entender qué influye en tu decisión. Si eliges la primera, sabes exactamente lo que obtienes. Si eliges la segunda, hay incertidumbre y la mente se enfrenta a la tensión entre seguridad y posibilidad. Esta paradoja muestra que a veces nuestras decisiones no se basan solo en lo que es lógico, sino en cómo percibimos el riesgo y la recompensa. Lo interesante es que, a simple vista, parece que la mejor elección depende del cálculo racional, maximizar lo que obtienes. Pero al analizarlo, la paradoja nos revela que nuestras expectativas, suposiciones y la forma en que anticipamos el futuro afectan la elección más que los números mismos. Nos encontramos en un punto donde lo que parece correcto desde un lado puede parecer erróneo desde otro, y ahí surge la contradicción que caracteriza a esta paradoja. No hay una única respuesta correcta, sino diferentes perspectivas que dependen de lo que valoramos: seguridad, posibilidad, control o sorpresa. Esta paradoja se refleja en la vida cotidiana de manera sutil, cada vez que debemos decidir entre lo conocido y lo incierto. Por ejemplo, cuando consideramos cambiar de trabajo, iniciar un proyecto nuevo o incluso expresar un sentimiento, nos enfrentamos a cajas metafóricas, una segura y predecible, otra incierta pero con potencial. La paradoja nos enseña que nuestras emociones, miedos y expectativas pueden ser tan determinantes como la lógica objetiva al tomar decisiones. Nos recuerda que la elección perfecta no siempre existe y que aceptar la incertidumbre forma parte de vivir. Además, la paradoja de las dos cajas nos invita a observar nuestros propios procesos de pensamiento. ¿Por qué dudamos? ¿Qué nos hace valorar la seguridad sobre la posibilidad o viceversa? Reflexionar sobre esto nos ayuda a entender mejor nuestras prioridades y a tomar decisiones más conscientes, aunque el resultado nunca sea totalmente predecible. La paradoja no busca resolvernos un dilema, sino mostrarnos la riqueza de nuestras elecciones y la complejidad de lo que consideramos seguro o arriesgado. En esencia, la paradoja de las dos cajas nos recuerda que la vida está llena de decisiones donde el control absoluto es imposible. Aprender a reconocer la tensión entre lo seguro y lo incierto, y aceptarla con calma, nos permite actuar con claridad y serenidad,
sin obsesionarnos por encontrar la mejor opción. A veces, el valor está en entender nuestra propia manera de elegir, más que en el resultado final. Paradoja de Newcomb. La paradoja de Newcomb plantea un dilema aparentemente simple pero profundamente desconcertante. Imagina que enfrentas dos cajas, una transparente con $1.000 y otra opaca que puede contener $1.000.000 o estar vacía. Se te ofrece elegir entre tomar solo la caja opaca o ambas cajas. La paradoja surge porque un predictor muy preciso ya ha anticipado tu elección. Si predijo que solo tomarías la caja opaca, la llenó con $1.000.000. Si predijo que tomarías ambas cajas, dejó la caja opaca vacía. Entonces, tu decisión parece influir en algo que ya sucedió. Lo fascinante de esta paradoja es que combina dos formas de pensar, la lógica basada en probabilidades y la confianza en la predicción. La primera te invita a tomar ambas cajas, ya que siempre sumarías más dinero. La segunda te sugiere confiar en la precisión del predictor y optar solo por la caja opaca, aumentando las probabilidades de recibir la mayor recompensa. La tensión entre actuar según el cálculo y actuar según la anticipación del futuro genera un conflicto que desafía la intuición. La paradoja de Newcomb también nos invita a reflexionar sobre la relación entre nuestras decisiones y la percepción de certeza. Nos recuerda que, a veces, lo que creemos libre elección puede estar influido por expectativas externas o internas. Incluso en la vida cotidiana, muchas decisiones se ven moldeadas por lo que anticipamos sobre las reacciones de otros, las consecuencias de nuestras acciones o la forma en que creemos que se desarrollarán los acontecimientos. Más allá de la teoría y los cálculos, esta paradoja revela algo esencial: nuestras elecciones nunca ocurren en aislamiento. Siempre hay un contexto, una historia previa y la influencia de factores que parecen externos pero que afectan nuestro proceso interno de decisión. Observar esto nos permite acercarnos a nuestras decisiones con más conciencia, entendiendo que la certeza absoluta es rara y que la anticipación, la intuición y la lógica conviven en cada paso que damos. Finalmente, aunque la paradoja pueda generar incertidumbre o incluso frustración, también nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre cómo confiamos en la información, en nuestra intuición y en nuestra capacidad de actuar de manera consciente. Aún en un dilema aparentemente imposible, podemos explorar cómo nuestra mente procesa el futuro, cómo equilibramos riesgo y confianza, y cómo aprender a vivir con la tensión de no saber con total seguridad qué resultado traerá cada elección. Paradoja del cumpleaños. La paradoja del cumpleaños no trata realmente de cumpleaños, sino de probabilidades. Dice algo que, al escucharlo por primera vez, parece imposible. En un grupo de solo 23 personas, hay más del 50% de probabilidad de que dos cumplan años el mismo día. Y con 70 personas, la probabilidad sube casi al 100%. A simple vista parece absurdo. Si hay 365 días en un año, ¿cómo es posible que coincidir sea tan fácil? La explicación es sencilla cuando se piensa sin prisa. No se trata de comparar tu cumpleaños con el de los demás, sino de comparar los cumpleaños de todos entre sí. No es una coincidencia contra una persona, sino contra todas las combinaciones posibles dentro del grupo. Cada par de personas es una oportunidad más de coincidencia, y en un grupo mediano ya hay suficientes pares como para que lo improbable empiece a parecer normal. Lo interesante es que esta paradoja muestra cómo nuestras intuiciones suelen fallar cuando entran en juego muchas pequeñas posibilidades a la vez. Creemos que algo es rarísimo porque lo pensamos desde un solo punto de vista, pero la realidad puede ser más amplia de lo que imaginamos. Y esa diferencia entre lo que creemos probable y lo que realmente es probable revela un desajuste común en la manera en que interpretamos la vida diaria. Sin darnos cuenta, aplicamos esta misma intuición en otros aspectos.
A veces pensamos que algo jamás va a ocurrir o que una coincidencia es demasiado extraña para ser casual. Pero la paradoja del cumpleaños sugiere otra idea: cuando hay muchos factores, muchas personas, muchas interacciones, lo que parece extraordinario puede ser simplemente la consecuencia natural de cómo se combinan las cosas. Esa conclusión, vista con calma, tiene un efecto curioso. Reduce la presión por buscar explicaciones profundas a todo lo que parece coincidir en nuestra vida. A veces una repetición no es una señal, es estadística. A veces algo que parece diseñado especialmente para ti es solo el resultado de muchas posibilidades cruzándose al azar. Y reconocer eso puede dar cierta tranquilidad. No todo lo que ocurre tiene que cargarse de interpretación. Pero también trae un alivio en el otro sentido. Nos recuerda que no estamos tan aislados como creemos. Las coincidencias, los encuentros, los momentos en que dos historias se tocan, son más frecuentes de lo que nuestra mente imagina. En un mundo lleno de personas, es natural que los caminos se crucen más a menudo de lo que esperamos. La paradoja del cumpleaños, al final, nos muestra una mezcla interesante de matemática y humanidad. Nos enseña que la vida contiene más coincidencias de las que sospechamos, y que muchas veces lo sorprendente es simplemente lo normal visto desde más lejos. Y esa perspectiva, entendida con suavidad, hace que todo se sienta un poco menos misterioso y un poco más comprensible, como si el azar también tuviera su propia manera de acercar a las personas. Paradoja del control emocional. La paradoja del control emocional nos muestra algo curioso: cuanto más intentamos controlar nuestras emociones de manera rígida, más difícil resulta manejarlas. La mente humana no responde bien a la presión constante. Cuando tratamos de reprimir la ira, el miedo o la tristeza, estas emociones a menudo se intensifican. Es como tratar de empujar un río: cuanto más fuerza aplicamos, más se desborda. Esta paradoja nos invita a reflexionar sobre cómo interactuamos con lo que sentimos. Intentar eliminar completamente las emociones negativas puede generar tensión interna y sensación de fracaso. Por el contrario, permitirnos sentirlas, aunque sea brevemente, nos da espacio para comprenderlas y reducir su intensidad de manera natural. Reconocer que las emociones forman parte de nuestra experiencia sin etiquetarlas como malas o indeseadas ayuda a que fluyan sin provocar conflictos internos. En la vida diaria, la necesidad de tener un control absoluto sobre los sentimientos puede llevar a la frustración. Por ejemplo, podemos enojarnos porque no logramos mantener la calma ante una situación estresante, o sentir ansiedad por no poder relajarnos. La paradoja muestra que aceptar nuestra vulnerabilidad emocional y observar lo que sentimos con curiosidad, en lugar de resistirlo, es en realidad una forma más efectiva de gestionar nuestras emociones. El control emocional no significa eliminar lo que sentimos, sino aprender a responder de manera consciente. Podemos notar nuestras emociones, entender su origen y decidir cómo actuar sin dejarnos arrastrar. Esta aproximación flexible nos permite mantener un equilibrio interno más estable y reduce la intensidad de los sentimientos difíciles. Al soltar la necesidad de control absoluto, descubrimos que la calma se vuelve más accesible y la mente se siente más ligera. Prácticamente, esto se traduce en acciones simples: pausar unos segundos antes de reaccionar, respirar profundamente o permitirnos sentir sin juzgar. Cada pequeño acto de aceptación suaviza la presión interna y facilita la regulación emocional. La paradoja del control emocional nos recuerda que la fuerza no siempre está en resistir o reprimir, sino en observar y acompañar nuestras emociones con suavidad. Así, podemos encontrar una forma de manejar lo que sentimos sin agotarnos. Las emociones dejan de ser enemigos y se convierten en mensajeras que nos muestran lo que necesitamos atender.
Cuando entendemos esta paradoja, la vida emocional se vuelve más fluida y menos rígida, y podemos experimentar una sensación de armonía y equilibrio que antes parecía difícil de alcanzar. Paradoja de Simpson. La paradoja de Simpson es un ejemplo fascinante de cómo los números pueden jugar con nuestra intuición. Básicamente, ocurre cuando una tendencia que se observa en diferentes grupos de datos desaparece o incluso se invierte cuando combinamos todos los grupos. Por ejemplo, imagina que en dos equipos distintos un tratamiento médico parece mejorar a todos los pacientes dentro de cada equipo por separado. Sin embargo, al juntar los datos de ambos equipos, el mismo tratamiento puede parecer menos efectivo o incluso perjudicial. Es un fenómeno que sorprende porque va en contra de lo que esperaríamos al mirar cada parte de manera aislada. Esta paradoja no se limita a la estadística formal, es una lección sobre cómo la información puede ser engañosa si no se considera el contexto completo. Nos muestra que una conclusión basada en partes individuales puede ser totalmente diferente al analizar el conjunto. Es como mirar un rompecabezas por piezas y luego ver que la imagen completa no coincide con la impresión que teníamos al principio. El origen de la paradoja está en cómo los datos se distribuyen entre los grupos. Si un grupo tiene muchos más elementos que otro, sus resultados pueden dominar el análisis global, alterando la percepción que teníamos al examinar cada grupo por separado. Por eso, incluso cuando cada grupo apunta en la misma dirección, la combinación puede dar un resultado contradictorio. Es un recordatorio de que la cantidad y la proporción son tan importantes como la tendencia individual de cada segmento. En la vida cotidiana, esta paradoja nos invita a mirar con atención y a no confiar en conclusiones rápidas basadas en observaciones parciales. Puede aplicarse a decisiones en trabajo, escuela o relaciones. A veces algo parece funcionar de cierta manera al observarlo de cerca, pero cuando consideramos todo el contexto, la verdad puede ser distinta. Nos enseña a ser pacientes y a examinar la información desde distintos ángulos antes de decidir qué es lo correcto. Aunque pueda parecer solo un juego de números, la paradoja de Simpson nos recuerda que nuestra intuición no siempre coincide con la realidad. Incluso en situaciones simples, el resultado global puede diferir de lo que esperaríamos, y esto nos enseña a ser más cautelosos y atentos. Es un ejemplo claro de que lo que se ve en partes aisladas no siempre refleja el panorama completo, y que la paciencia y la perspectiva son necesarias para comprender correctamente lo que sucede a nuestro alrededor. Paradoja del apego. La paradoja del apego surge de algo muy común. Cuanto más intentamos aferrarnos a alguien o algo, más sentimos que se nos escapa. El deseo de mantener cerca lo que valoramos intensifica a veces la ansiedad, la duda o incluso la tensión en las relaciones. Y sin embargo, cuando dejamos espacio, permitimos que la conexión fluya de manera más natural. Es un fenómeno curioso, porque la sensación de seguridad parece depender menos de apretar y más de soltar. En la vida cotidiana esto se refleja en relaciones afectivas, amistades o incluso en proyectos personales. Por ejemplo, querer controlar cada detalle de cómo alguien nos demuestra afecto puede generar fricción. Intentar retener experiencias o momentos específicos puede convertirlos en fuente de estrés. En cambio, al aceptar la incertidumbre y dar espacio, las relaciones y los vínculos tienden a fortalecerse. Este principio no significa indiferencia o desapego total. Implica equilibrio, reconocer lo que valoramos, pero sin convertir el miedo a perderlo en una carga constante. La paradoja nos muestra que la seguridad no viene de la presión, sino de la confianza, tanto en nosotros mismos como en el flujo natural de la vida. Cuando soltamos un poco el control, la mente se relaja y nuestra percepción se vuelve más clara, permitiéndonos disfrutar más del momento y de las personas que nos rodean. El apego,
en su forma saludable, es un vínculo que respeta la autonomía y la libertad de todos los involucrados. La paradoja radica en que al no aferrarnos demasiado, podemos experimentar más cercanía, comprensión y satisfacción. La mente entiende que la calma interna no depende de tener todo bajo control, sino de mantener un espacio seguro dentro de nosotros mismos. Cada vez que nos sentimos tensos por querer mantener algo a toda costa, podemos recordar esta paradoja: soltar ligeramente no es perder, sino crear un terreno más sólido para la conexión y el bienestar. La práctica de observar nuestras emociones, aceptar la incertidumbre y permitir que las relaciones evolucionen naturalmente nos ayuda a encontrar equilibrio y serenidad. De este modo, la paradoja del apego nos enseña que la libertad y el respeto propio no se oponen al amor o al vínculo, más bien, los fortalecen. Aprender a soltar un poco y confiar más, aunque parezca contradictorio, permite que las relaciones, los proyectos y nuestra propia mente encuentren un ritmo más armonioso, relajado y consciente.